José se despertó antes de que cantara el gallo. Como si 58 años a negro, manos callosas de tanto trabajar, rostro marcado por el sol, cabello gris y rizado. Un hombre sencillo, un hombre de tierra, salió de la cama de madera. La casa era pequeña en 3 habitaciones, paredes de adobe, techo de barro, pero estaba limpia y ordenada. Indigno José vivía solo. Su esposa había fallecido hacía 10 años. De cáncer, sus hijos se habían ido a la gran ciudad en busca de una vida mejor. Se quedó cuidando la tierra, como siempre lo hacía. José salió al patio trasero, recorrió la propiedad con la mirada en 3 hectáreas, un cafetal, a unas gallinas, a 2 cerdos, una vaca, nada del otro mundo, pero era ganado con sudor, con sangre, con décadas de trabajo. Tomó su azada, fue al campo. Empezó el día como todos los días trabajando, porque trabajar era lo único que sabía hacer, lo único que había aprendido en la vida. Salió el sol en José, trabajaba, cosechaba café, alimentó a los animales, reparaba la cerca. Sus manos callosas conocían cada movimiento, en cada gesto. Era automático, natural. Al mediodía se sentó bajo un árbol, comió el almuerzo que había traído en arroz, frijoles y un trozo de carne seca. Agua fría de un termo sencillo, pero fue suficiente. Mientras comía, pensó en su hija Joana Jalá, menor a 26 años. Vivía en ese, Paulo trabajaba de enfermera. Me llamó la semana pasada: papá, me voy a graduar. Terminé mis estudios de posgrado. La graduación es el próximo sábado. ¿Vendrás? José había permanecido en silencio, sin saber qué decir. Se dirigía a ese, Paulo, a la gran ciudad. Nunca había salido de la región. Nunca había dormido en un hotel. Nunca había volado en avión. Tenía miedo, avergonzado, aprensivo, pero ella era su hija, su princesa Han, la primera de la familia en graduarse, la primera en lograr algo grande. No podía faltar. Entonces ella respondió: sí, hija mía, puedes contar conmigo. Joana gritó de alegría. ¿En serio, papá? ¿De verdad? ¿Te vas? Voy, confirmó José. No me perdería la graduación de mi hija por nada del mundo. Tras colgar, José se quedó pensando qué iba a hacer. No tenía coche, no sabía conducir. Tendría que tomar el autobús. A la ciudad, luego otro autobús. A São Paulo. 12 horas de viaje, quizás más, y necesitaba ropa buena. Para la graduación, y un lugar donde dormir, en un hotel. Joana le había ofrecido su casa, pero José no quería ser una molestia. No quería estorbar, iba a arreglársela solo. En los días siguientes, José se preparó, fue a la ciudad, a una tienda sencilla. Compró un traje en negro más barato que tenía. Costó 200 reales. Le pareció caro, pero lo necesitaba. También compró una camisa blanca, una corbata roja, un par de zapatos negros de piel sintética. Lo guardó todo con cuidado, doblado en una maleta vieja, de cuero agrietado. Había pertenecido a su padre, la misma bolsa que yo usaba para ir al mercado. Pero era todo lo que tenía. José contó el dinero. Lo había ahorrado durante todo el año, para emergencias, a 1.500 reales. Eso era todo, pero sería suficiente para el autobús, para el hotel, para la comida. Tenía que ser suficiente. El sábado por la mañana, José se despertó a las 4. Se duchó, se puso los pantalones de traje, su camisa blanca, pero dejó su chaqueta en la maleta. Hacía calor. Se puso el sombrero de paja, recogió su maleta y se fue. Caminó hasta la parada del autobús, 3 kilómetros en el camino de tierra. El sol aún no había salido. Llevaba su linterna
iluminando el camino. El autobús llegó a las 6. José subió, pagó el pasaje, se sentó atrás con la maleta en el regazo y se quedó allí, mirando por la ventana, observando el campo pasar, las casas, la gente despertando. Llegó a la estación de autobuses de la ciudad a las 7. Compró un billete AS o Paulo en 180 reales, más caro de lo que imaginaba, pero pagó. El autobús salía a las 8. Esperó en la sala de embarque, observando a la gente, cante de trage, gente con maletas, con ruedas, gente con el móvil. Canté con prisa. José se sentía fuera de lugar, pero intentó no pensar en ello. El autobús salió a tiempo. José se sentó en su asiento, se abrochó el cinturón y rezó. Rezó para llegar sano y salvo. Rezó para no pasar vergüenza. Rezó para que su hija se sintiera orgullosa. El viaje duró 13 horas, con paradas con tráfico. José no comió nada, solo bebió agua. Para conservar energía, su estómago rugía, pero lo aguantó. Llegó a o Paulo a las 9 de la noche. Bajó del autobús, aturdido. La estación de autobuses era enorme, llena de gente en ruido, a luces en José. Se quedó allí, sin saber a dónde ir. Le preguntó a un guardia de seguridad: señor, ¿dónde me paro para tomar un taxi? El guardia de seguridad señaló: justo ahí, a la salida. Pero también hay Uber, es más barato. José no sabía que era Uberán, pero estaba agradecido. Fue a la salida, vio la fila de taxis se subió al primero. El conductor lo miró por el retrovisor. ¿A dónde iba? José dio la dirección del hotel. Joana se la había dado. Dijo que estaba cerca de la universidad y que era barato. El conductor asintió y se fue. José miró por la ventana São Paulo de Noche, los enormes edificios, las amplias avenidas, los coches a las luces, todo grande, todo rápido, todo aterrador. 20 minutos después, el taxi se detuvo. El conductor habló: ya llegamos, serán 35 reales. José pagó, recogió su maleta y bajó las escaleras. Miró el hotel, era grande, 5 pisos en fachada blanca, letrero luminoso, Hotel Palmeiraos. José respiró hondo, encogió su maleta y entró en el vestíbulo. Era elegante en suelos de mármol, lámparas de araña de cristal en sofás de cuero, y en recepción un hombre blanco, delgado, en traje azul marino, cabello engominado hacia atrás, bigote fino. Estaba trasteando con el ordenador. José se Sparkle. Buenas. El hombre levantó la cabeza, miró a José, vio el sombrero de paja, la camisa sencilla, la maleta vieja, y frunció el ceño. Buenas noches. ¿Puedo ayudarle? Quería una habitación, para hoy y mañana 2 noches. El hombre se cruzó de brazos, miró a José de arriba abajo. Señor, tiene una reservación a Noam Bain directamente aquí. El hombre esbozó una sonrisa irónica. Sin reservas, es difícil. José no entendía. Pero el hotel está lleno. No, dijo el hombre lentamente, pero nuestras habitaciones son caras, y no sé si usted puede pagarlas. José sintió que le hervía la sangre, pero mantuvo la calma. ¿Cuánto cuesta? La habitación más barata cuesta 300 reales la noche. José tragó saliva con dificultad. 300 an. Era mucho pero lo necesitaba. Yo pagaré. Tengo el dinero. El hombre se rió en una risa baja y burlona. Porque esto no es una posada de carretera. José apretó con más fuerza el asa de la maleta. Estoy seguro. El hombre suspiró de acuerdo. Necesito ver su identificación y una tarjeta de crédito como garantía. Tarjeta de crédito. José no tenía. Nunca la tuvo. Yo no tengo tarjeta,
pero puedo pagar en efectivo por adelantado. El hombre negó con la cabeza. Sin tarjeta ni hablar. Es la política del hotel. José sintió que la desesperación crecía. Pero, joven, necesito esto. Mi hija se gradúa mañana bien de muy lejos. El hombre se encogió de hombros. No puedo hacer nada. Sin tarjeta, sin alojamiento. José se quedó allí parado inmóvil sin saber qué hacer. Había viajado 13 horas. Estaba cansado, hambriento, con sueño, y ahora no tenía dónde dormir. Por favor, José juntó las manos. Te lo ruego, ante lo pago todo ahora, 600 reales, por los 2 días de estancia. El hombre miró a su alrededor. Había otros huéspedes en el vestíbulo, observando la escena. Se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. Mire, anciano, este hotel no es para gente como usted, ¿entiende? Es para clientes de verdad, gente con dinero, gente con tarjeta de crédito, gente que sabe comportarse. José sintió que se le saltaban las lágrimas, pero las contuvo. Sé cómo comportarme, solo quiero una habitación. El hombre se apartó. Lo siento, no puedo ayudar. Búscate otro hotel. José se quedó allí, mirando a ese hombre, a ese ser humano desprovisto de humanidad, y lo sintió. Sintió el peso del color de su piel. Sintió el peso de su ropa sencilla. Sintió el peso de su origen humilde. Agarró su maleta, le dio la espalda y empezó a irse. Pero al llegar a la puerta, oyó al gerente hablar en voz alta, para que los demás pudieran oír. Si puedo pagar la peor habitación, te doy la suite. El gerente se rió, pero dudo que puedas. Los demás invitados también rieron. José se detuvo. Se giró y miró al gerente. Tenía los ojos llorosos, pero su dignidad permaneció intacta. No respondió, solo miró y se fue. En la calle, José se sentó en la acera, dejó su maleta a su lado y lloró. Lloró porque lo habían humillado, porque lo habían juzgado, porque lo habían tratado como menos como nada. Tomó su celular y llamó a Joana. Ella contestó enseguida. Papá, ¿llegaste bien? ¿Estás en el hotel? José se secó las lágrimas. Forzó la voz sí, hija mía. Todo bien, qué bien. Joana estaba contenta. Nos vemos mañana. La graduación es a las 2 de la tarde. ¿Puedes venir? Sí, puedo. Te quiero, papá. Yo también te quiero. Hija mía, colgó y empezó a llorar otra vez. Porque había mentido. Porque yo no estaba bien. Porque no sabía qué hacer. Se quedó allí, sentado en la acera, durante media hora, hasta que se acercó un guardia de seguridad del hotel. Señor, no puede quedarse aquí. Está ahuyentando a los clientes. José se levantó, tomó su maleta y empezó a caminar, sin rumbo, sin dirección. Simplemente caminando. Caminó 3 cuadras, vio otros hoteles, pero no tuvo el valor de entrar. Temía sufrir la misma humillación. Entonces lo vio en una plaza pequeña con bancos. José fue allí y se sentó. Puso su maleta como almohada y se tumbó. Allí mismo, en el banco del parque, en la calle, como un indigente. Llegó el frío de la noche. José tembló, pero no tenía a dónde ir. Se quedó allí, mirando el cielo. Las estrellas pensando en lo cruel que era la vida, en lo injusto que era el mundo, en lo inhumana que era la gente. Pensó en rendirse o en dar marcha atrás, en no ir a la graduación. Pero entonces recordó a su hija, su sonrisa, su orgullo, y decidió perseveraría, se quedaría, estaría allí, cueste lo que cueste. José se despertó porque alguien le tocaba la pierna. Abrió los ojos. Todavía estaba oscuro. Era un policía, de uniforme, con una linterna en la mano. Señor, no puede dormir aquí, dijo el policía con firmeza.
José se sentó confundido con frío. Le dolía el cuerpo. Lo siento, agente. No tenía dónde dormir. El policía lo miró, a la vieja maleta, el sombrero de paja, y suspiró. Mira, lo entiendo, pero no puedes hacer eso aquí. Tienes que ir tan. José se levantó, tomó su maleta. Pero, ¿a dónde voy? Hay un albergue calle abajo, a 3 cuadras. Mira ahí. José les dio las gracias. Recogió su maleta y se fue. Caminó hacia el refugio. Eran las 5 de la mañana. Estaba cerrado. Había gente durmiendo en la acera, esperando a que abriera. José se quedó con ellos. Se sentó en el suelo, se apoyó en la pared. Tenía la maleta en el regazo, y esperó. El refugio abrió a las 6. Se formó una fila. José se unió a la fila. Cuando llegó su turno, una mujer le preguntó: ¿cuánto tiempo lleva en la calle? Señora, no vivo en la calle. Vine para la graduación de mi hija, pero no encontré hotel. La mujer me pareció sospechosa. Entonces, ¿no estás sin hogar? No, pero no tengo dónde dormir esta noche. La mujer negó con la cabeza. Esto es solo para personas sin hogar registradas. Tú no cumples los requisitos, pero yo necesito ducharme, cambiarme de ropa para la graduación. Lo siento, no puedo hacer nada. José salió de allí derrotado, sin ducharse, sin comida, sin esperanza. Caminó por las calles buscando un lugar, un bar, un baño público, cualquier cosa. Encontró una panadería, entró, pidió un café y una hogaza de pan. Se sentó en un rincón. Mientras comía, miró a su alrededor. La gente yendo a trabajar ordenado, al limpio, oliendo bien. Y allí estaba el sucio, apastando agotado. Después de comer, fue al baño. Intentó asearse. Se lavó la cara, las manos, se mojó el pelo. Intentó arreglarlo, pero fue inútil. Todavía parecía un mendigo. Salió de la panadería. Eran las 7 de la mañana. La graduación era a las 2 de la tarde. Aún le quedaban 7 horas. José no sabía qué hacer, dónde quedarse, cómo pasar el tiempo. Se sentó en una parada de autobús. Quedó allí, observando el movimiento. Los coches, los autobuses, la gente. Nadie lo miró, nadie lo vio. Era invisible. 2 horas después, un guardia de seguridad de la tienda de enfrente se acercó. Señor, no puede quedarse aquí. Está molestando a los clientes. José no molestaba a nadie. Solo estaba sentado allí, pero se levantó, recogió su maleta y se fue. Caminó un poco más, encontró una plaza. Luego otra. Se sentó en un banco, lejos de las tiendas, lejos de los guardias de seguridad, lejos de los problemas. Se quedó allí durante horas. El sol abrasaba. Estaba cansado. El hambre lo apremiaba, pero ya no tenía dinero para comer. Tenía que ahorrar para el viaje de regreso, para los gastos. Al mediodía, Joseph se levantó. Tenía que prepararse, tenía que ponerse el traje, tenía que estar presentable para su hija, para no decepcionarla. Con Babo. Encontró uno en un centro comercial. Entró, fue al baño. Se encerró en un cubículo. Se quitó la ropa puso el pantalón de traje, la camisa, la corbata. Se miró en el espejo y vio a un hombre negro, con un traje desgastado y arrugado, con rostro cansado, con ojos tristes pero digno, intentando ser digno. Salió del centro comercial, tomó la dirección que Joana le había enviado, la dirección de la universidad. La puso en el GPS de su celular. Era una caminata de 20 minutos. Empezó a caminar, cargando su maleta. El sol era fuerte. José sudaba. El traje le pesaba, pero continuó paso a paso hasta que llegó. La universidad era grande, hermosa, con jardines, con edificios modernos, con gente elegante. José entró. Buscó el auditorio.
Siguió las señales. Cuando llegó, había fila para entrar. José se quedó al final esperando. La gente lo miraba. A su vieja maleta, a su traje arrugado. Pero a él no le importaba. Estaba allí por su hija. La fila avanzó. A José subió. Buscó un asiento. Se sentó atrás. Su maleta estaba debajo del asiento. Why, espero. Comenzó la ceremonia. El rector habló. Los profesores también. Y luego empezaron a llamar a los graduados, a uno por uno, para recibir sus diplomas. José buscó a Johanna con la mirada. Why, la vi. Estaba en la segunda fila hermosa con su birrete y toga sonriente radiante. Cuando la llamaron, José se puso de pie, aplaudió fuerte con orgullo, con cariño. Johanna subió al escenario, recibió su diploma y buscó a su padre con la mirada. Lo vio atrás de pie aplaudiendo y sonrió en una enorme sonrisa. José lloró, lloró de emoción, de orgullo, porque todo había valido la pena, todo el sufrimiento, toda la humillación, solo por ver ese momento. Esa sonrisa. La ceremonia terminó. La gente se fue. Johanna buscó a su padre. Lo vio esperando en la puerta. Corrió. Lo abrazó. Papá, viniste. Sabía que vendrías. José abrazó a su hija con fuerza. No me perdería esto por nada del mundo, hija mía. Por nada. Johanna retrocedió un paso. Miró a su padre guay. Se fijó en él. El traje arrugado, en el rostro cansado. Los ojos rojos. Papá, ¿estás bien? Sí, lo soy. José forzó una sonrisa. Solo estaba cansado del viaje. ¿Y el hotel? ¿Encontraste un buen lugar para quedarte? José dudó. Sí, lo encontré. Mintió otra vez, porque no quería arruinarle el día a su hija. No quería que se preocupara, no quería que se sintiera mal. Johanna presentó a sus amigos, a los profesores. Todos saludaron a José con educación. Porro. José vio las miradas, las expresiones, el juicio. Sabían que no pertenecía allí. Después de las fotos, Johanna dijo: papá, vamos a cenar. Reservé un restaurante. José pensó en el dinero. No tenía más. Sí, lo había gastado casi todo. Pero no iba a negarse, no iba a decepcionarla. Bueno, hija mía, fueron al restaurante elegante. Caro. José se sentó incómodo, miró la carta. Vio los precios. Son 50, 60, 80 reales por plato. Sintió un nudo en el estómago. Yo no lo noto. No te preocupes. Papá, yo pago hoy. Es mi fiesta. José quiso negarse, pero tenía tanta hambre, tan necesitado, que aceptó. Gracias, hija mía. Comieron, hablaron. Johanna estaba feliz. Le contó sus planes de su nuevo trabajo, del apartamento que iba a alquilar, de la vida que estaba construyendo. José escuchó con orgullo, con alegría, pero también con tristeza, porque sabía que su hija se había ido lejos, muy lejos, y él se había quedado atrás, se había quedado en el campo, se había quedado en el pasado. Después de cenar, Johanna dijo: papá, ven a dormir a nuestra casa, tengo un sofá, puedes quedarte. José pensó en aceptar, pero entonces recordó el hotel, la humillación, la rabia que sintió y decidió: volvería y demostraría que tenía dinero en que podía pagar, que merecía respeto. No hace falta, hija mía, ya he pagado el hotel. Volveré, insistió Johanna. ¿Pero no quiere quedarse conmigo, señor? Sí, pero ya he pagado. Sería un desperdicio. Nos vemos mañana, antes de que me vaya. Johanna accedió, pidió un Uber para su padre. José abrazó a su hija, se subió al coche y se fue. Pero no fue al hotel. Volvió a la plaza, se sentó en el banco y se quedó allí otra vez, con su traje
Con su maleta en solo pensó en rendirse, en llamar a Johanan, en decirle la verdad. Paró, no podía. No quería parecer débil. No quería parecer un fracaso. Quería que su hija estuviera orgullosa de él. Cayó la noche. Llegó el frío. José se quitó la chaqueta. La usó como manta. Se tumbó en el banco e intentó dormir. Pero no pudo. El banco era duro. El frío intenso, su corazón pesaba. Se quedó allí despierto, mirando al cielo, pensó en la vida, en todo lo que había pasado, en todo lo que había construido, y se preguntó, ¿vale la pena? ¿Vale la pena trabajar tanto, sufrir tanto, y aún ser tratado como menos, como nada? No tenía respuesta. Solo dolor y agotamiento, y el deseo de que todo terminara. Temprano por la mañana empezó a llover, una lluvia fina, empapándolo todo. Joseph se levantó, agarró su maleta y buscó refugio. Encontró un toldo. Se quedó allí, mojado, temblando, pero protegido de lo peor. Amaneció. San José estaba enfermo, tosía, tenía fiebre. Le dolía el cuerpo, pero tenía que seguir adelante. Tenía que ver a Johanna, tenía que despedirse, tenía que irse a casa. La llamó. Johanna contestó. Buenos días, papá. ¿Dormiste bien? Sí. José mintió. ¿Y tú? Genial, tomemos un café juntos. Te recogeré en el hotel. No hace falta, se apresuró a decir José. Nos vemos en algún sitio. Tú eliges. A Johanna le pareció extraño, pero aceptó. Quedaron en verse en una cafetería. A las 10 de la mañana, José fue allí caminando, cargando con la maleta. Llegó primero. Pidió un café. Esperó en Johanna. Llegó. Se sentó. Miró a su padre. Y esta vez lo vio. De verdad lo vio. Papá. ¿Tienes fiebre? No, no tengo solo, estoy cansada. Estás temblando y tienes ojera. ¿Dormiste bien? José apartó la mirada. Sí, dormía. Johanna tomó la mano de su padre. Le tomó la temperatura. Papá, estás ardiendo. Vamos al hospital. No hace falta. Ya me voy. Me recuperaré en casa. Johanna no lo creía, pero no insistió. Se quedaron allí hablando hasta el mediodía. Cuando Joseph dijo que tenía que irse, tomar el autobús y regresar. Johanna abrazó a su padre. Gracias por venir, papá. Significó mucho para mí. Imagínate, hija mía, soy yo quien debería agradecerte por invitarme, por hacerme parte de esto. Johanna lloró. Siempre has sido parte de esto. Siempre lo serás. José también lloró, abrazó a su hija y se fue a la estación de autobuses. Compró su billete de vuelta, subió al autobús, se sentó y por fin se relajó. El viaje comenzó. José miró por la ventana, viendo cómo Paulo se perdía en la distancia y pensó, nunca más volvería, nunca más se expondría así. Nunca más se humillaría. El dolor en su pecho se agudizó. No era solo físico, era emocional. Era el dolor de ser negro, de ser pobre, de ser invisible. En un mundo donde no había espacio para gente como él. La historia de Joseph apenas comienza. Si quieres saber qué le sucede, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Dale me gusta para apoyarnos y comparte con quien necesite escuchar este mensaje. El giro inesperado te sorprenderá. No te pierdas el final. José llegó a casa el lunes por la mañana. El viaje de regreso había sido una pesadilla. Tosió todo el tiempo. Tenía fiebre. Le dolía el cuerpo. La gente a su alrededor se quejaba. Le pedían que se mantuviera alejado, pero no tenía a dónde ir. Cuando se bajó en la estación de autobuses de la ciudad, apenas podía caminar. Le temblaban las piernas. Tenía la vista borrosa. Pero tenía que volver a casa. Tenía que cuidar la tierra.
De los animales ande la vida. Tomó el autobús local. Se bajó en la parada, encaminó los 3 kilómetros hasta la propiedad. Cada paso era una agonía, cada metro una eternidad. Llegó a casa y se desplomó. Cayó en la cama sin quitarse la ropa y se desmayó. Se despertó al día siguiente, peor, mucho peor. Tenía fiebre alta, tos profunda. Le dolía respirar, le dolía moverse, le dolía existir. Intentó levantarse, pero no pudo. Sus piernas no le obedecían. Su cuerpo no respondía. Se quedó allí, acostado, solo, sin nadie que lo ayudara. Los días pasaban. José no comía, no bebía bien. Solo bebía agua cuando lograba arrastrarse hasta la cocina. Los animales estaban abandonados. Las gallinas escarbaban solas. La vaca mugía de dolor, necesitando que la ordeñaran. Pero José no tenía fuerzas. Una semana después, apareció el vecino, el viejo Manán, un anciano, 70 años, llamó a la puerta. «José, José, ¿estás ahí?» José intentó responder, pero no salió ningún sonido. Solo un gemido. Su mané abrió la puerta, entró y vio a José en la cama, pálido, sudando, temblando. «Dios mío, José, ¿qué pasó?» José intentó hablar, pero no pudo. Seu mané corrió, consiguió agua, se la dio a José para beber. Luego tomó su celular y llamó a su hija para conseguir el número de Joana. A media hora después, su mané llamó a Joana. «Señorita, su padre está muy enfermo, tiene que venir urgente». Joana estaba desesperada. ¿Qué? ¿Cómo era posible? Estaba bien, no sé qué pasó, pero casi se muere. Johanna empezó a llorar. Me voy, ya. Colgó, agarró su bolso y se fue. Tomó el primer autobús, un viaje de 12 horas. Llegó temprano por la mañana. Seu mané la recogió en la parada. Cuando Johanna vio a su padre, se derrumbó. Papá, despierta, mírame. José abrió los ojos lentamente, vio a su hija y sonrió, una sonrisa débil. «Mi hija, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó?» José respiró con dificultad. «Me resfrié, Paulo, pero se me pasará». «No es un resfriado, papá. Esto es grave. Vamos al hospital». Johanna llamó a una ambulancia. Tardó 2 horas en llegar. Llevaron a José al hospital de la ciudad. Le hicieron pruebas, radiografías, análisis de sangre. El médico se fue con cara seria. «Tu padre tiene neumonía, una neumonía grave, y tiene el corazón débil. Tendrá que estar hospitalizado. Quizás durante semanas». Johanna se sentó. Le temblaban las piernas. Neumonía, pero estará bien. El médico dudó. «Haremos todo lo posible, pero su edad, su estado general, no puedo garantizar nada». Johanna empezó a llorar. «No, por favor, no puede morir. Es todo lo que tengo». El médico le puso la mano en el hombro. «Tranquila, lo cuidaremos». José estaba hospitalizado. En la UCI, intubado. Inconsciente, Johanna permaneció a su lado, día y noche, de la mano de su padre, rezando, rogando para que no falleciera. En los primeros días, José respondió bien a la medicación, al tratamiento. El médico se mostró optimista. «Está luchando, es fuerte». Pero en la segunda semana, las cosas empeoraron. Su corazón se debilitó. Sus riñones dejaron de funcionar correctamente. José se estaba muriendo, lentamente, pero lo estaba. Johanna no salió del hospital. Se tomó una licencia en el trabajo. Se quedó allí al lado de su padre. Viéndolo partir en una noche, el médico la llamó. «Johanna, necesito hablar contigo. Tu padre no sobrevivirá. Es cuestión de días, quizás horas». Johanna se derrumbó. «No puede ser. Él es fuerte, siempre lo ha sido.
El doctor bajó la cabeza. Lo siento. Joana regresó a la habitación. Se sentó junto a la cama, tomó la mano de su padre y dijo: «Papá, no me dejes. Por favor, te necesito. Todavía te necesito mucho». José no respondió, estaba sadado. Pero Joana siguió hablando. Le contó de su graduación, de lo feliz que había sido, de cómo su padre era su héroe, su modelo a seguir. Suf lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que le dolió el pecho, hasta que le sangró el alma. A la mañana siguiente José abrió los ojos. Por unos segundos vio a su hija y sonrió en una sonrisa tan débil que casi no existía. Joana se levantó. «Papá, ¿estás despierto?» José intentó hablar, pero no pudo. Solo miraba. Miraba con tanto amor, tanto orgullo, tanto cariño. Y entonces cerró los ojos y nunca los volvió a abrir. Las máquinas pitaron. Los médicos llegaron corriendo. Intentaron reanimarlo, pero fue inútil. José se había ido. Joana gritó, un grito de dolor, de desesperación, de pérdida. «No, padre. Vuelvan, por favor, vuelvan». Pero José no regresó. Se había ido para siempre. Joana cayó de rodillas en el suelo del hospital, abrazándose, llorando, gritando, sintiendo el dolor más profundo que un ser humano puede sentir, el dolor de perder a un padre. El velorio fue 2 días después. En el pequeño pueblo, en la pequeña iglesia, acudió poca gente, algunos vecinos, algunos conocidos. José no tenía muchos amigos. Era tranquilo, reservado, trabajador. El ataúd era sencillo, de madera clara. José estaba allí, de traje, el mismo traje que había usado en su graduación. Joana había insistido en ello para honrar el esfuerzo de su padre, para honrar su amor. Joana permaneció junto al ataúd todo el tiempo, agarrando la mano fría de su padre, sin querer soltarla, sin querer aceptarla. Se humanece y acercó. «Joana, mi más sentido pésame. Tu padre era un buen hombre, trabajador, honesto». Joana asintió, incapaz de hablar. El entierro fue en el cementerio de la ciudad, un lugar sencillo, con tumbas marcadas con cruces de madera. Bajaron el ataúd, le echaron tierra encima, y José desapareció para siempre. Joana se quedó allí mirando la tumba, incapaz de moverse. Increíble cómo había sucedido, cómo había perdido a su padre tan rápido, tan repentinamente. Y entonces recordó el viaje, ese Paulo, el hotel. Nunca había preguntado realmente dónde se había alojado su padre, cómo había sido. Regresó a casa de su padre, buscó la vieja maleta, la abrió. Vio el traje guardado, la ropa y entonces lo vio. Un trozo de papel arrugado en el fondo de la maleta. Lo recogió, lo abrió. Era un recibo por un intento de pago en el Hotel Palmeiras. Fecha hora y la palabra rechazado. Los ojos de Joana se abrieron de par en par. Su padre no había encontrado hotel. Lo habían rechazado. Y no se lo había dicho. Había mentido. Había dormido en la calle. Ali estaba en la calle con el frío. Bajo la lluvia, que había enfermado, que había cogido neumonía, que había empezado a morir. Joana cayó al suelo, sentada, sosteniendo el periódico, entendiéndolo todo. Su padre había muerto por culpa de ese viaje, por culpa de ella, por culpa de la graduación. Lo había sacrificado todo. Había soportado el frío, había pasado hambre, había dormido en la calle, todo para no perderse la graduación de su hija, todo para estar allí por amor. Y ella ni siquiera se había dado cuenta. No lo había visto, no había ayudado. Joana gritó un grito de culpa, de remordimiento, de dolor. Es mi culpa, murió por mi culpa. Yo maté a mi padre.
Sumain lo oyó, entró en la casa, abrazó a Johanna. No fue su culpa. Fue el destino, fue la vida. Pero Johanna no lo aceptó. Negó con la cabeza llorando. Debería haber insistido. Debería haberlo buscado. Debería haberlo cuidado mejor. Se quedó allí en 3 días en casa de su padre, sin comer, sin dormir, solo sintiendo el dolor o la culpa en el vacío. Al 4º día, su mané regresó. Johanna, tienes que volver a ese, o Paulo tienes que trabajar, vivir a tu padre. No querría verte así. Johanna miró al anciano y dijo, no voy a dejar que esto pase. Alguien es responsable. Alguien tiene que pagar. El viejo mané no entendía. ¿Responsable de qué? Por lo que le hicieron a mi padre. Johanna mostró el periódico. Lo humillaron, lo rechazaron, lo trataron como basura, y por eso murió. Alguien pagará. Johanna guardó el periódico, hizo las maletas, y regresó a ese, o Paulo empero, no a trabajar, a buscar justicia, a honrar a su padre, a hacer pagar al mundo por lo que le hizo a José. Johanna regresó a ese, o Paulo, con un objetivo: averiguar todo sobre ese hotel, sobre ese gerente, sobre lo que había pasado con su padre, y buscar justicia de alguna manera. El primer día fue al Hotel Palmeiras en Tron. El vestíbulo era el mismo, lujoso y elegante. Frion fue a recepción. Había un hombre diferente detrás del mostrador, un joven en negro con gafas. Buenos tardes, dijo. Johanna quisiera hablar con el gerente. El joven sonrió. ¿Podría decirme el motivo? Es personal, insistió Johanna, por favor. Es importante. El chico cogió el teléfono. Llamó. Habló en voz baja. Luego colgó. Ya baja. Puedes esperar allí en los sofás. Johanna se sentó. El corazón le latía con fuerza. Unos minutos después, Bayo, un hombre y blanco, delgado, en traje azul marino, cabello engominado hacia atrás, bigote fino. Era él, el gerente que había humillado a su padre. Johanna se levantó, respiró hondo y se acercó a él. ¿Es usted el gerente? Sí, lo soy. El hombre sonrió. ¿En qué puedo ayudarle? Johanna sacó el papel de su bolso. Mi padre estuvo aquí hace 3 semanas. Intentó quedarse, pero le negaron la entrada. El gerente miró el papel. Luego miró a Johanna. ¿Y por qué lo rechazaron? Tenía dinero. Estaba dispuesto a pagar en efectivo. Pero el hombre dijo que no era bienvenido. El gerente se encogió de hombros. Este hotel tiene sus políticas. Necesitamos una tarjeta de crédito, por seguridad. Pero mi padre no tenía tarjeta y ni siquiera aceptaban efectivo. Dijiste que ese hotel no era para gente como Elan, que no era de su clase social. El gerente se rió en una risa nerviosa. Mira, no recuerdo ese caso en específico. Tratamos con mucha gente todos los días, pero lo recuerdo. Johanna alzó la voz. Porque mi padre dormía en la calle, cogió neumonía y murió. Murió por tu culpa. El gerente palideció. Miró a su alrededor. Había gente observándolo. Mira, hablemos en mi oficina. Anon. Johanna habló en voz alta. Hablaremos aquí mismo delante de todos, para que todos puedan oír cómo tratas a la gente. El gerente intentó agarrar a Johanna del brazo, pero ella se soltó y continuó. Mi padre era un hombre trabajador, honesto, digno, vino de lejos. Para mi graduación, y tú lo humillaste. Lo rechaciste, lo trataste como basura, y por eso murió. La gente se detuvo. Escucharon. El gerente estaba rojo, de rabia, de vergüenza. Voy a llamar a seguridad. Si no se van, me voy yo. Puedes llamar. Johanna se cruzó de brazos. Quiero que todos sepan qué clase de gente trabaja aquí. ¿Qué clase de lugar es este? El gerente contestó el teléfono. Llamó a seguridad. Aparecieron 2 hombres grandes, fuertes,
uniforme. Saquen a esa mujer de aquí, ordenó el gerente. Está molestando a los clientes. Los guardias de seguridad se acercaron. La señora tiene que irse. Johanna no pudo resistirse. Agarró su bolso, pero antes de irse, gritó: no te saldrás con la tuya. Voy a demandar a este hotel. Voy a contarles a todos lo que pasó aquí. Pagarás por lo que le hiciste a mi padre. La escoltaron fuera en la acera. Se detuvo. Ann respiró hondo y sintió que había hecho algo. Ann pequeño, pero algo. Lo había confrontado. Ann había gritado. Había defendido a su padre. Regresó a casa. Ann llamó a un abogado, un conocido de la universidad. Le explicó todo a Ann. El abogado escuchó. Luego habló: Johanna, esto es grave. Podría ser discriminación racial. Podría ser homicidio involuntario. Necesitamos pruebas. Tengo este documento. El recibo no es suficiente. Necesitamos testigos en cámaras, en registros. ¿Sabes si hay cámaras en el hotel? Sí, claro que sí. Así que solicitémoslo. Voy a solicitar una orden judicial para acceder a las cámaras y veremos qué pasó a la abogada. Presentó la demanda. Solicitó las imágenes. El hotel se resistió. Argumentaron que era una invasión de la privacidad, pero el juez lo ordenó. Tuvieron que entregarlas. 2 semanas después llegaron las imágenes. Johanna y el abogado las vieron juntos y lo vieron todo. José hilagando, pidiendo una habitación. El gerente mirándolo con desdén, negándose en José, rogando. El gerente burlándose, diciendo que José no estaba a su altura, riéndose, humillándolo. Why al final, la frase: si puedes pagar la peor habitación, te doy la suite. Y la risa, burlona, cruel. Johanna lloró al ver cómo trataban así a su padre, al ver la humillación, al ver el dolor en sus ojos. La abogada le puso la mano en el hombro a Johanna. Esto es discriminación racial. Es un delito. Vamos a demandar al hotel y al gerente personalmente. Y pagarán a Johanna. Se secó las lágrimas. Pagarán por todo. El abogado presentó la demanda contra el hotel y contra el gerente por discriminación racial, por daños morales, por homicidio. La cantidad de la demanda: 5 millones de reales. La noticia se filtró a la prensa. Empezó siendo algo pequeño, un sitio web de noticias local. Luego creció en periódicos, en televisión, en redes sociales. La historia de José se hizo viral. El granjero negro humillado en un hotel de lujo murió tras dormir en la calle. La gente se rebeló. Empezaron a cancelar reservas de hotel. Organizaron manifestaciones en las afueras. Exigieron justicia. El hotel intentó defenderse. Emitió un comunicado en el que lamentaba el incidente, que investigaría y que no toleraba la discriminación. Pero la gente no le creyó. Los comentarios en redes sociales fueron crueles, odiosos y justificados. El gerente también intentó defenderse. Dio una entrevista. Dijo que no era racista, que solo seguía el protocolo, que José no tenía tarjeta, que era política de la empresa. Pero las imágenes no mentían. Mostraban la burla, el escarnio, la crueldad. Y la gente lo vio y lo juzgó. El gerente perdió su trabajo. Lo despidieron con justa causa. Su foto estaba por todas partes. Se convirtió en un símbolo del racismo, de la discriminación, de la injusticia. Johanna lo presenció todo y lo sintió. Sintió que estaba haciendo algo, que estaba honrando a su padre, que estaba luchando. Pero también recibió ataques en mensajes de odio. Decían que era una cazafortunas, que solo quería dinero, que estaba usando la muerte de su padre para promocionarse. Johanna leyó y le dolió, pero no se rindió porque sabía que no se trataba de dinero. Se trataba de justicia, de dignidad, de hacer que el mundo viera que las vidas negras importan,
que los pobres tienen valor, que todo ser humano merece respeto. Un día recibió una llamada. Era un reportero de un importante programa de televisión nacional. Quería entrevistarla para contarle toda la historia, para darle voz a José a su lucha, a su dolor. Joana aceptó, fue al estudio, se sentó en la silla, las luces en las cámaras. El presentador hizo preguntas sobre José, sobre su vida, sobre el viaje, sobre la humillación, sobre la muerte. Joana respondió a todo, con calma, con emoción, con verdad. Habló de su padre trabajador, del hombre digno que era, de su amor, de su sacrificio. Y al final, la presentadora preguntó, ¿qué quieres que pase ahora? Joana miró directamente a la cámara. Quiero justicia. Quiero que la gente entienda que esto no puede continuar, que no podemos tratar a las personas como inferiores por su color de piel, su dinero o su origen. Todos merecen respeto, todos, y lucharé hasta el final para que mi padre no muera en vano. El programa salió al aire y explotó. Millones de personas lo vieron, comentaron, compartieron. La etiqueta Justicia para José se convirtió en tendencia. Durante las empresas empezaron a alzar la voz, boicotearon la cadena hotelera. Famosos publicaron al respecto. Los políticos alzaron la voz. El caso se volvió nacional al internacional. Joana recibió mensajes a miles de apoyo, de solidaridad, de personas que habían pasado por situaciones similares, que habían sido discriminadas, humilladas y que estaban unidas en la lucha. Esto le dio fuerza a Joana, le dio un propósito. No estaba sola, representaba a millones, millones de Josés, aunque sufren cada día, en silencio, invisibles. Un mes después, el hotel intentó llegar a un acuerdo. Ofrecieron $1 millón para cerrar el caso, sin admitir culpabilidad, sin reconocer ninguna irregularidad. Jonasey negó. No se trata de dinero, se trata de justicia. Haremos lo que podamos. El abogado sonrió valiente. Tu padre estaría orgulloso. Joana miró la foto de su padre que llevaba en la cartera y susurró, eso espero. Espero que puedas ver, que veas que no me he rendido, que estoy luchando aún por nosotros, por todos nosotros. Y la lucha continuó lentamente, pero continuó, porque Joana había aprendido de su padre, que quien trabaja duro no se rinde, que quien es digno no se doblega, que lo correcto siempre triunfa. Al final, siempre triunfa. El proceso avanzaba. La abogada, la doctora Paula, trabajaba arduamente, investigaba, reunía pruebas, preparaba el caso. Un día, llamó a Joana urgente. Necesito verte. He descubierto algo importante. Joana fue a la oficina. La doctora Paula tenía varios papeles esparcidos en su escritorio, en documentos, en mapas, en informes. Siéntate aquí. Te voy a enseñar algo. Joana se sentó, curiosa, inquieta. La doctora Paula comenzó. Joana, estaba investigando la vida de tu padre, para reforzar nuestro caso, para demostrar quién era Ann, y descubrí algo importante. ¿Qué? Tu padre tenía 3 hectáreas de tierra. Claro, una plantación de café, algunos animales. La doctora Paula abrió un mapa y señaló. Estas tierras de aquí no son solo tierra, son extremadamente valiosas. Joana no entendía. ¿Qué quieres decir? Esta región, explicó la doctora Paula, fue estudiada hace 2 años por una empresa minera. Descubrieron que contiene una de las mayores reservas de cuarcita del país. La tierra de su padre está justo en el centro de esta reserva. Los ojos de Joana se abrieron de par en par. En cuarcita es un mineral. Se usa en construcción, en suelos, en revestimientos. Vale muchísimo dinero y las reservas son enormes. ¿Cuánto vale?
La doctora Paula tomó otro documento. Según la tasación, el terreno de su padre vale al menos 80 millones de reales. Johanna sintió que el mundo le daba vueltas, que 80 millones. Exacto. Su padre era técnicamente multimillonario, simplemente no lo sabía. Johanna permaneció en silencio, procesando su padre pobre y humilde, durmiendo en la calle. Era milenario, why no los civilators. Hay más, continuó la doctora Paula. Varias empresas han intentado comprar este terreno en los últimos 5 años. Ofrecieron millones, pero su padre siempre se negó. ¿Por qué? Preguntó Johanna. No lo sé, pero encontré cartas ofertas, todas rechazadas. Su padre no quería vender. Quería seguir con la agricultura, llevar una vida sencilla. Johanna se echó a llorar. Podría haberlo vendido, podría haberse hecho rico. Yo podría haber tenido una vida mejor, pero él decidió seguir trabajando, viviendo con sencillez. La doctora Paula tomó otro papel, y hay una cosa más, mucho más importante. Johanna se secó las lágrimas. ¿Qué? Una de las empresas que intentó comprarlo. La doctora Paula hizo una pausa. Pertenece al dueño de la cadena hotelera, el grupo Palmeiras, el dueño del hotel que humilló a su padre. Johanna se quedó paralizada. ¿Cómo? El dueño del grupo es Marcos Ferreira, empresario multimillonario. Tiene inversiones en minería y llevaba años persiguiendo este terreno. Entonces llegó el hotel. Johanna empezó a comprender. El dueño del hotel quería el terreno de mi padre. Y hay más. La doctora Paula abrió su computadora. Mostró un correo electrónico. Este correo es del gerente del hotel Parra, el dueño, fechado un mes antes de su graduación. Johanna Lole. En el correo electrónico, el gerente escribió: Señor Ferreira, sigo intentando contactar a José Silva Santos para convencerlo de que venda el terreno, pero no responde. No contesta el teléfono, no parece interesado. Intentaré otro enfoque. Johanna abrió mucho los ojos. Estaban intentando presionar a mi padre para que vendiera. Parece que sí, la doctora Paula habló, y cuando su padre apareció en el hotel, el gerente pudo haber visto una oportunidad para humillarlo, menospreciarlo, demostrar que no era nada, quebrantar su espíritu. Johanna sintió rabia, pura rabia. Lo hicieron a propósito, con malicia, intencionadamente. No puedo probar la intención, pero es muy sospechoso. La doctora Paula apagó la computadora, y con esta información nuestro caso se vuelve mucho más sólido. ¿Qué hacemos ahora? Usamos esto en el proceso. Demuestra que había un interés económico. Demuestra que tu padre era un hombre adinerado, que fue humillado injustamente. Y no vamos a pedir 5 millones, vamos a pedir 20 millones, y el terreno ahora es tuyo. Eres un heredero. Johanna guardó silencio. 20 millones, 80 millones en tierras, cantidades absurdas. Eso no tenía sentido, ni para ella, ni para su padre. No quiero el dinero, dijo Johanna, quiero justicia. Tendrás ambas cosas, le aseguró la doctora Paula. Lo prometo. 2 semanas después, la doctora Paula presentó nuevas pruebas. El caso estalló de nuevo. Los medios de comunicación regresaron. Con toda su fuerza, la historia cambió. Ya no se trataba solo de un agricultor pobre humillado. Se trataba de un hombre rico, dueño de millones de dólares en tierras, que vivía con sencillez, que fue humillado por la avaricia, por el interés propio. Las historias se publicaron por todas partes. El granjero humillado era multimillonario. El hotel intentaba robarle terrenos valiosos. El gerente sabía quién era José y lo humilló de todos modos. El grupo Palmeiras entró en pánico. Las acciones se desplomaron. Los clientes cancelaron sus contratos. Los empleados dimitieron. El propietario Marcus Fejerau
se vio obligado a declarar. Dio una conferencia de prensa nervioso, sudando. No sabía nada. No pedí nada. El gerente actuó por su cuenta. Cooperaré plenamente con la justicia, pero la evidencia sugería lo contrario. Los correos en las conversaciones, todo apuntaba a un plan, quizás no específicamente para humillarlo, sino para presionar a José, para que se rindiera, para obligarlo a vender. El juicio estaba programado para 2 meses después. Joanna se preparó, Anne estudió, Anne practicó con su abogado. Estaba lista para afrontarlo. El día del juicio, la sala estaba abarrotada. Anne periodistas, Anne activistas, curiosos, Anne todos querían ver. Querían saber cómo terminaría. Joanna entró con traje negro, con la frente en alto. Firme en al otro lado Marcus Fejera, sus abogados caros poderosos, arrogantes. El juez entró. Todos se pusieron de pie. El juicio comenzó. La doctora Paula presentó las pruebas en los videos, los correos electrónicos, los informes. Todo mostró la humillación, mostró el interés económico, mostró la conexión. Los abogados del hotel intentaron defenderse. Dijeron que fue una coincidencia, que no hubo intención, que el gerente había actuado solo, que la empresa lo lamentaba profundamente. Pero el juez no estaba convencido. Hizo preguntas difíciles, interrogó, presionó y entonces la doctora Paula llamó a un testigo sorpresa, uno que nadie esperaba. Era una mujer, 50 años, negra, sencilla. Entró, se sentó y empezó a hablar. Me llamo Regina Úmeda y necesito contar una historia sobre José Silva Santos. Joanna parecía curiosa. No conocía a esa mujer. Regina continuó. Hace 30 años. Yo era niña. Mi familia era muy pobre. Pasábamos hambre. No teníamos casa. Vivíamos en la calle. Un día, José nos vio. Vio a mi madre, a mí y a mis hermanos, todos hambrientos, y nos ayudó. Nos dio comida. Nos llevó a su propiedad. Nos dejó quedarnos allí durante meses, hasta que mi madre consiguió trabajo, una casa, y empezó de cero. Joanna sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su padre siempre generoso, siempre dispuesto a ayudar. Regina se secó los ojos. José salvó a mi familia, nos dio dignidad, nos dio una oportunidad. Y nunca lo olvidé cuando vi las noticias, cuando vi lo que le hicieron. Tenía que venir, tenía que hablar, decir quién era realmente un buen hombre, un hombre que merecía respeto, no humillación. El público aplaudió. El juez pidió silencio. La doctora Paula llamó a otro testigo, un hombre mayor, también negro. Me llamo Antonio Cardoso. José y yo fuimos vecinos hace 40 años. Mi esposa enfermó, necesitaba una cirugía. Era cara, no tenía dinero. Fui a pedir ayuda en varios lugares. Nadie me ayudó hasta que fui con José. Me escuchó y al día siguiente me dio el dinero, todo el dinero que necesitaba. Dijo que era un préstamo, pero cuando fui a devolvérselo, se negó. Dijo que era un regalo, que lo usara para cuidar de mi familia. El hombre lloró. José salvó a mi esposa, salvó mi matrimonio, me salvó la vida, y nunca pude agradecerle como es debido. Hoy estoy aquí para decir que fue un héroe, un hombre de verdad, ni quien quiera que le haya hecho eso tendrá que responder en el tribunal y ante Dios. En más aplausos, más lágrimas. La sala se llenó de emoción. La doctora Paula llamó a más testigos, uno tras otro, personas a las que José había ayudado. A lo largo de su vida, en familias, en niños, en vecinos, en todos contando historias de generosidad, de bondad. Joanna lloró sin parar, descubriendo cosas sobre su padre, cosas que nunca supo,
Había ayudado a tanta gente, y nunca había hablado, nunca presumido, nunca pidió nada a cambio. Y entonces, el último testigo, fue llamado, era un 40 ecos blanco bien vestido, entró, miró a Marcos Ferreira, y se sentó, me llamo Paulo Oliveira, y necesito confesar algo. Todos guardaron silencio, esperando. Paulo respiró hondo. Soy sobrino de José Silva Santos, hijo de su hermana. Falleció cuando yo era niño. José me crió durante 10 años. Me dio un hogar, comida, educación, pagó mi escuela, mi universidad, todo, hasta que me gradué. Conseguí trabajo, me fui de casa. Joana abrió mucho los ojos. No sabía que su padre había criado a alguien. Paulo continúa, pero Joan, fui desagradecido después de graduarme, después de alcanzar el éxito. Me olvidé de él, dejé de visitarlo, dejé de llamarlo, dejé de agradecerle. Me avergonzaba, avergonzado de mis orígenes, avergonzado de ser del campo, avergonzado de José, porque era sencillo, era pobre, o al menos eso creían. Paulo bajó la cabeza. Y cuando vi las noticias, cuando vi que había muerto, lo sentí un dolor, una culpa que nunca podré sanar, porque debí haber estado allí, debí haber ayudado, debí haber sido el hijo que se merecía, pero no lo fui, y ahora es demasiado tarde. Paulo miró a Johanna. Lo siento por no haberme presentado antes, por no haber ayudado, por ser una cobarde. Johanna asintió, incapaz de hablar. El juez esperó. Luego preguntó, ¿tiene algo más que decir? Sí, lo hago, dijo Paulo. Trabajo como gerente en un hotel, en el Hotel Palmeiras. Toda la sala estaba en shock. Johanna se puso de pie. ¿Qué? Paulo se volvió hacia ella. Soy gerente de otro hotel de la cadena. No el que humilló a José, pero de la misma empresa. Y lo sabía de la política, de cómo trataban a los pobres. A los negros lo vi varias veces y nunca hice nada. Nunca lo denunciaban porque tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo, miedo de perder mi estatus. Y por eso, murió mi tío. Murió solo, humillado, sin la ayuda de su familia, sin lo que merecían. Paulo lloró. Y nunca me lo perdonaré. Nunca. El juez golpeó el mazo. Pidió silencio, luego miró a Marcos Ferreira. ¿Tiene algo que decir? Marcos estaba pálido. Temblando se puso de pie. Yo, quiero disculparme con la familia de José, con todas las personas que fueron maltratadas en mis hoteles. Fallé como empresario, como ser humano, y haré todo lo posible para corregir esto. La doctora Paula se puso de pie. ¿Qué propone? Marcos respiró hondo. Propongo pagar 30 millones de reales en compensación a Johanna y reformar completamente nuestras políticas. Crear un programa de inclusión, contratar a personas de todos los orígenes, capacitar a los empleados y crear una fundación en nombre de José Silva Santos para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad. Con 50 millones de reales anuales, la sala estalló, aplausos, en gritos, en emoción. El juez golpeó el mazo en silencio, miró a Johanna. Señora, acepto. Joan miró a la doctora Paula, quien asintió. Luego miró la foto de su padre, que había traído, y susurró, te lo merecías. Mereciste este reconocimiento, este respeto, en vida. Pero al menos ahora, el mundo lo sabrá. Sabrán quién eras realmente. Se volvió hacia el juez. Acepto. Siempre y cuando se cumpla todo. Y que nunca más a nadie se le trata como a mi padre. El juez golpeó el mazo. Acuerdo. Aprobado. La sala ovacionó de pie. Johanna lloró, abrazó al abogado y lo sintió.
Anel sintió que había ganado no por ella, sino por su padre, por José, por todos los Josés que sufren cada día, invisibles, pero que valen, siempre lo han valido, siempre lo valen. 3 meses después del juicio, Joana estaba en la granja de su padre, aunque ahora era suya, pero no iba a venderla, nunca la vendería, aunque valiera 80 millones, aunque las empresas ofrecieran fortunas. No iba a venderla, porque esa tierra era su padre, era su historia, era su sudor, era su vida, y ella iba a honrarla para siempre. Joana renovó la casa a la sencilla casa de 3 habitaciones, cambió el tejado, pintó las paredes, puso suelo nuevo, pero conservó la esencia, conservó la sencillez, conservó el recuerdo. En la habitación de su padre dejó todo como estaba en la cama, en el armario, el sombrero de paja colgado allí, como un santuario, como una forma de mantenerse vivo presente. Con la indemnización, 30 millones, Joana creó un proyecto que cambiaría vidas. Lo llamó Proyecto José, en honor a su padre. El proyecto tenía 3 pilares: educación, vivienda y dignidad. En el ámbito educativo, creó becas para jóvenes negros de comunidades desfavorecidas, para asistir a la universidad, realizar estudios de posgrado, cursar carreras técnicas, cualquier formación que quisieran, sin tener que trabajar, sin pasar penurias, simplemente estudiar, simplemente crecer. En el pilar de vivienda, construyó casas sencillas pero dignas, para familias que vivían en la calle, en chabolas, en condiciones precarias. Les dio hogares, les dio direcciones, les dio dignidad. Basado en el pilar de la dignidad, se creó un albergue para personas en situación de calle, ofreciendo duchas, alimentación, ropa, atención médica y psicológica, y lo más importante, respeto y trato humano. El centro abrió 1 año después. Era grande, hermoso, bien equipado. Y el día de la inauguración, Joana insistió en dormir allí, en el dormitorio, en una cama sencilla, para comprender, para sentir lo que su padre había sentido. Cuando dormía en la calle, cuando lo rechazaban, cuando lo humillaban. Se acostó, miró al techo, y lloró imaginando a su padre, allá solo con frío, asustado. Y en ese momento renovó su compromiso. Nunca dejaría que nadie pasara por eso. Si estuviera a su alcance, nadie. El proyecto José creció. En 2 años ya había ayudado a 1000 familias, otorgó becas a 200 jóvenes, acogió a 3000 personas. Eran muchos, pero para Joana, cada número representaba una vida en una historia. Un José Joana visitaba el proyecto cada semana. Hablaba con la gente, escuchó sus historias, aprendió, creció y vio a su padre en cada uno de ellos, en cada sonrisa de agradecimiento, en cada lágrima de alivio, en cada nuevo comienzo. Un día se acercó una mujer joven, negra, con un niño en brazos. Gracias, dijo la mujer. Gracias por darme un hogar, por darme dignidad. Estaba en la calle con mi hija, sin esperanza, ni me salvaste. Joana abrazó a la mujer. No hace falta que me lo agradezcas. Es mi deber, es nuestra obligación, como sociedad, cuidarnos unos a otros. La mujer lloró, pero aún así estoy agradecida. Y un día, cuando pueda, haré lo mismo. Ayudaré a alguien, como tú me ayudaste a mí. Joana sonrió. Eso es todo lo que quiero. Que la cadena continúe, que el bien se multiplique. La Fundación José Silva Santos, creada por Marcos Ferreira con 50 millones anuales, también cumplió su labor. Ofreció microcréditos a pequeños agricultores, como lo había hecho el padre de Joana. Les ayudó a comprar equipos, semillas e insumos
para que pudieran producir, crecer y prosperar. Y lo más importante, la fundación creó un sello de respeto para hoteles, restaurantes y negocios que trataban a todos los clientes con dignidad, sin importar su color, vestimenta o dinero. El sello era codiciado. Las empresas lucharon por obtenerlo porque el público lo valoraba, lo elegía y lo recompensaba. El Hotel Palmeiras, donde todo empezó, se transformó. El gerente que humilló a José fue procesado. Han condenado por discriminación racial. Han cumplió su condena. Y al salir era diferente. Han destrozado, han arrepentido, han transformado. Buscó a Johanna, le rogó perdón. De rodillas llorando, me equivoqué. Fui cruel, fui inhumano. Y llevaré esto conmigo para siempre. Pero quiero cambiar. Quiero hacer las cosas de otra manera. Johanna miró a ese hombre, y vio a alguien que había caído, que lo había perdido todo, que pedía una oportunidad, igual que su padre, en ese hotel, esa noche, y ella se lo dio. Le dio una oportunidad, le ofreció un trabajo. En el proyecto José no como gerente, como asistente, para aprender, para servir, para entender qué era la humildad. El hombre aceptó, trabajó duro durante años y se convirtió en una de las personas más dedicadas, la más comprometida, la más transformada, porque había aprendido a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de los errores, que todo ser humano merece respeto. Paulo, el sobrino de José, también cambió. Renunció al Hotel Palmeiras. Ya no podía trabajar allí. No después de enterarse, después de comprender lo que había sucedido. Fue a trabajar al proyecto José voluntariamente sin paga, como una forma de redención, como una forma de honrar a su tío, quien tanto había hecho por él, ni a quien había abandonado. Un día, Paulo estaba organizando donaciones cuando vio una vieja caja con las pertenencias de José que Johanna había traído. La abrió y encontró un cuaderno viejo y amarillento escrito a mano por su tío. Era un diario. Paulo lo leo, página a página. Y descubrió cosas que no sabía. José escribió sobre la vida, sobre dificultades, sobre decisiones. Y en una página específica, José había escrito sobre la tierra, sobre las ofrendas, sobre los millones. José escribió: hoy recibí otra oferta. Quieren comprar mi tierra por mucho dinero, dinero que nunca había visto en mi vida, dinero que resolvería todos mis problemas. Pero no voy a vender, porque esta tierra no es solo tierra, es mi historia, es mi trabajo, es mi dignidad. Y la dignidad no se vende a ningún precio. Paulo lloró mientras leía. Su tío, el hombre sencillo, tenía más dignidad, más sabiduría, más riqueza espiritual que cualquier millonario, que cualquier persona poderosa. Se lo enseñó a Johanna. Ella lo leyó y lloró también y comprendió. Comprendió por qué su padre se había negado, por qué había continuado, por qué había vivido así, porque él sabía lo que importaba. No era el dinero, no era el lujo, era la dignidad, era el trabajo, era el amor. 5 años después de la muerte de José, Johanna organizó un gran evento, en el mismo auditorio, donde había sido su graduación, e invitó a todos los que habían recibido ayuda del proyecto José de la fundación. De las iniciativas acudieron más de 5,000 personas. El auditorio estaba abarrotado. Johanna subió al escenario, miró a la multitud. Quería darles las gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes, por estar aquí, por creer, por luchar, pero sobre todo, quiero agradecer a mi padre, José Silva Santos,
quien ya no está, pero que vive en cada uno de nosotros, en cada vida transformada, en cada sueño realizado, en cada persona que recibió dignidad. Johanna respiró hondo. Mi padre fue humillado, fue rechazado, fue tratado como inferior. Why eso lo mató. Eso le quitó la vida, pero de su sufrimiento nació algo grande, nació un movimiento, un cambio, a una transformación. Y hoy miles de personas tienen una vida mejor gracias a él, gracias a su lucha, gracias a su ejemplo. La gente aplaudió, de pie conmovida. Johanna continuó. Mi padre me enseñó que la dignidad no se negocia, que el respeto no se pide, sino que se exige, y que todo ser humano, sin importar su color, vestimenta o dinero, merece ser tratado como tal, como un igual, como alguien importante. MS aplausos, Johanna terminó, y así, hoy, declaro que continuaremos, nos expandiremos, ayudaremos más, transformaremos más hasta que no quede nadie, durmiendo en la calle, pasando hambre, siendo humillados. Lucharemos hasta el último de nosotros, por tener dignidad, por tener respeto, por tener una vida digna. El público estalló, aplausos, gritos, pura emoción. Johanna bajó del escenario y fue abrazada por docenas, cientos de personas, todos agradeciéndole, todos llorando, todos prometiendo continuar la lucha, multiplicar el bien. Esa noche, Johanna regresó a la granja, se sentó en el patio bajo el árbol, donde solía sentarse su padre, miró el cielo estrellado y habló a Papayan. Lo lograste, cambiaste el mundo, no con dinero, no con poder, sino con ejemplo, con dignidad, con amor. Y te prometo continuar, seguir honrándote todos los días hasta el final. Y en ese momento, Johanna lo sintió como si su padre estuviera allí, a su lado, sonriendo, orgulloso, en paz, porque al final, la victoria no se trataba de dinero, no se trataba de ganar el caso o no, se trataba de fama. La victoria se trataba de transformación, se trataba de cambio, se trataba de demostrar que una persona, solo una, puede cambiar el mundo cuando elige el bien, cuando elige luchar, cuando elige amar. Y José había elegido amar a su hija, a la gente, a la vida. Y ese amor se había multiplicado, se había extendido, había transformado a miles y continuaría. Paris, si la historia de José te conmovió, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Dale me gusta y comparte este mensaje. Cada semana hay historias reales que te conmoverán e inspirarán. La dignidad de José vive en cada uno de nosotros. Regístrate ahora y forma parte de esta cadena de bien.